¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba incluso cuando estabas solo? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es un relato real, contado por quien lo vivió. Y después de esto, tal vez ya no vuelvas a mirar a tu familia de la misma manera. Todas las historias de este canal provienen de personas reales, de diferentes partes del mundo. Las imágenes que verás son recreaciones ficticias creadas con inteligencia artificial. Escucha con atención y saca tus propias conclusiones. No sé a quién más contarle esto, ni qué espero que pase al publicarlo. No puedo llamar a nadie, Anel siempre está. Cerca estoy escribiendo esto en mi teléfono, encogido dentro del armario, esperando que los crujidos de esta vieja casa cubran el tecleo frenético de mis dedos. Me siento como un niño otra vez, escondiéndome de los monstruos. La diferencia es que, esta vez, el monstruo cree que es mi padre. Déjame explicarlo mejor. Tengo 23 años, vivo con mi padre. No era el plan, obviamente, universidad, trabajo, mi propio lugar. Ese era el plan, pero la economía está como está. Y mi madre falleció hace unos años, y él estaba envejeciendo. Está jubilado, y su pensión apenas alcanza para mantener las luces encendidas en esta casa vieja. No era un mal arreglo. Yo trabajaba en un almacén en el centro, ayudaba con las cuentas, y él pasaba los días viendo sus películas antiguas y quejándose del dolor de espalda. Teníamos una rutina. Era tranquila, quizá un poco solitaria, pero normal. El cambio fue tan gradual que casi no lo noté. Al principio, fue algo bueno. Mi padre, que durante los últimos 5 años había tratado el sillón frente al televisor como una extensión de su cuerpo, empezó a moverse de nuevo. Siempre fue un hombre grande, exmecánico, y la edad se le había instalado encima como una gruesa capa de polvo. Pero, de repente, el polvo desapareció. Comenzó hace más o menos un mes. Bajó al sótano para arreglar una tubería que estaba goteando. Me ofrecí para hacerlo, pero insistió. Todavía tengo algo de fuerza en estas manos viejas, gruñó. Una frase que conocía bien. Estuvo ahí, abajo, durante horas. Recuerdo que le llamé una vez, preguntándole si necesitaba ayuda, y solo escuché un "lo tengo bajo control", apagado como respuesta. Cuando finalmente subió, estaba cubierto de tierra y grasa, pero sonreía, una sonrisa real, mostrando los dientes, más amplia de lo que había visto en una década. Todo arreglado, anunció, sacudiéndose las manos polvorientas. Parecía rejuvenecido. Pensé que solo estaba orgulloso de haberlo reparado. A la mañana siguiente, me desperté con olor a tocino, y el canto de los pájaros afuera no era inusual. Lo inusual era mi padre, de pie frente a la estufa, tarareando. No cocinaba un desayuno, de verdad, desde que mi madre murió. Generalmente, solo vertía cereal en un tazón y murmuraba un buenos días. «Buenos días, hijo», dijo, con voz alegre. «¿Huevos?». Me sorprendió, pero me alegró. «Sí, claro, gracias. Estás de buen humor». «Me siento con energía», dijo, dándole la vuelta a los huevos con un movimiento tan exagerado que casi se le cae uno. Decidí que he estado demasiado tiempo quieto. La vida es para vivirla, ¿no? Esa semana fue un torbellino de actividad. Cortó el césped, algo que normalmente tenía que rogarle que hiciera. Limpió las canaletas, incluso lubricó las bisagras de las puertas para que no chirriaran. Anjo estaba feliz. Pensé que, finalmente, estaba saliendo de aquella tristeza silenciosa y prolongada en la que había estado atrapado. Pensé que estaba recuperando a mi padre. La primera señal de que algo no estaba bien vino una semana después. Me estaba preparando para salir con unos amigos. Era viernes por la noche, el primero libre en mucho tiempo. Me estaba poniendo la chaqueta cuando él entró en la sala, retorciéndose las manos. «¿Vas a salir?», preguntó. Su voz había perdido aquella alegría. Sonaba tensa en sí. «Solo un rato. ¿A tomar una cerveza con los chicos del trabajo?». Frunció el ceño y se llevó la mano al pecho. «Es que me siento un poco raro. El pecho me aprieta, Ann. Probablemente sea solo indigestión, pero ya sabes». Me detuve, con las llaves a medio camino hacia el bolsillo. Su rostro estaba pálido. Sentí una oleada de culpa. «¿Estás bien? ¿Debería llamar a alguien?». No, nada de eso», dijo rápidamente, moviendo la mano con desdén. «Ann, seguro se me pasa. Es solo que no quisiera quedarme solo siempre, Ann, así que me quedé». Me quité la chaqueta. Pedimos una pizza y vimos una de sus películas del oeste en blanco y negro. El dolor en su pecho desapareció mágicamente en cuanto me senté en el sofá. Me molestó.
pero me dije que estaba envejeciendo, que se estaba volviendo ansioso. La siguiente vez que intenté salir, unos días después, fueron las lumbares. Dijo que le dolían tanto que no podía levantarse del sofá para coger un vaso de agua. Pasé toda la noche trayéndole cosas, masajeándole los hombros y escuchando sus gemidos. En el momento en que mi amigo llamó para preguntar dónde estaba, y le dije que no podía ir, de repente se sintió un poco mejor y logró levantarse solo. Se volvió rutina. Cada vez que hacía planes para salir de casa, por cualquier motivo que no fuera el trabajo, él desarrollaba una dolencia repentina. Una migraña, mareos, un virus. Era tan evidente, tan manipulador, que terminé enfadándome. Discutimos por eso. «No puedo ser tu prisionero», grité una tarde, después de que fingiera un ataque de tos para impedirme ir al supermercado. «Necesito tener una vida». Su rostro se desmoronó, no de ira, sino de una tristeza tan profunda que me desarmó por completo. «Solo te necesito aquí», susurró. «¿Es mucho pedir? Estoy solo». ¿Qué podía decir? Ante eso, me sentí el peor hijo del mundo. Me quedé en casa otra vez, pero el padre activo y enérgico seguía ahí. Entre sus episodios, era una fuerza de la naturaleza. Pintó la terraza, arregló la cerca del jardín, se levantaba antes del amanecer para trabajar con un entusiasmo que nunca había tenido. Estaba más fuerte, más rápido, cargaba todas las bolsas del supermercado de una sola vez, sin siquiera jadear. Mi padre, que antes se quedaba sin aire subiendo las escaleras. Era una contradicción que no podía entender. El verdadero miedo, el que te sube por la columna y se queda atrapado en la garganta, empezó con el sol. Estábamos en el patio. Él arrancaba malas hierbas de los macizos de flores que mi madre había plantado años atrás, y yo estaba sentado en los escalones, mirando el móvil. Era una tarde soleada, sin nubes. El sol proyectaba sombras largas y nítidas sobre el césped. Vi mi propia sombra, la silueta de un hombre encorvado sobre un teléfono. Lo miré a él, arrodillado en la tierra, y vi la sombra del rosal, la sombra de la cerca, la sombra del bebedero de pájaros, pero no la suya. Era una figura sólida bajo la luz del sol, pero el suelo a su alrededor estaba intacto, verde, sin sombra. Parpadeé, me froté los ojos. Tenía que ser un truco de la luz. Miré hacia otro lado y volví a mirar. Nada, en un hombre perfecto, sin sombra, en un mundo lleno de sombras. Un nudo frío se formó en mi estómago. «Papá», dije, con una voz delgada, extraña incluso para mis propios oídos. «¿Podrías ayudarme con esto?». Señalé una maceta pesada al otro lado del patio, justo bajo la luz directa del sol. Me miró, y por un instante vi algo en sus ojos, un destello de pánico. Se cubrió el rostro con la mano, aunque ya entrecerraba los ojos. «Ya voy, hijo, solo quiero terminar esta parte». Nunca vino. Siguió trabajando en el jardín, y cuando el sol empezó a ponerse, lo vi retroceder con la sombra de la casa, manteniéndose siempre dentro de ella. Desde ese día, me obsesioné, lo observaba constantemente. Noté cómo nunca se acercaba a las ventanas durante el día, como siempre encontraba una excusa para moverse si un rayo de sol entraba en la habitación, como solo salía a caminar de noche, después de la puesta del sol, siempre atraído por las sombras, por los rincones oscuros de la casa. Mi preocupación se volvió terror. Sus excusas para mantenerme en casa se hicieron más desesperadas. La semana pasada, desconectó la batería de mi coche y fingió no saber por qué no arrancaba. Días después, desperté y descubrí que había cerrado con llave la puerta principal y perdido la llave, dejándonos atrapados hasta que milagrosamente la encontró esa noche. Intenté hablar con él, me senté frente a él en la tenue luz del salón hace 2 noches. «Papá, tenemos que hablar», comencé, con el corazón latiendo con fuerza. «No estás actuando como tú mismo, estás diferente y me estás reteniendo aquí. Me preocupo por ti». Solo me miró, con el rostro tranquilo, inmóvil. El hombre sonriente y enérgico había desaparecido, reemplazado por algo atento, inhumano. «Estoy bien, hijo, nunca he estado mejor y no te estoy reteniendo. Solo me gusta tenerte cerca». ¿Acaso un padre no puede disfrutar de la compañía de su hijo? «Es más que eso», insistí, con la voz temblorosa. «Desde que bajaste al sótano a arreglar esa tubería, estás diferente. Algo pasó ahí abajo, ¿no es así?». Su rostro no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Era como ver persianas cerrándose sobre una ventana. «No digas tonterías, arreglé una tubería, eso es todo. Ahora olvida el tema». Su tono
fue tan definitivo que no había discusión posible. La conversación había terminado. Fue entonces cuando lo supe. Supe con una certeza que me enfermó. La verdad de lo que había pasado estaba en el sótano. Esperé hasta anoche. Fingí dormir, a la hora de siempre, acostado en la cama con los ojos bien abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Lo oí moverse abajo, pasos suaves, casi inaudibles. Otro cambio reciente. Mi padre solía caminar arrastrando los pies como un elefante. Lo oí revisar la cerradura de la puerta principal, luego la trasera. Pasó frente a mi habitación. Se detuvo largo rato. Contuve la respiración, todo mi cuerpo rígido de miedo. Luego los pasos se alejaron y oí la puerta de su habitación cerrarse. Esperé una eternidad, contando los segundos, escuchando la casa vieja gemir y crujir a mi alrededor. Finalmente, cuando estuve seguro de que dormía, salí de la cama. No encendí las luces. Bajé las escaleras, cada paso un riesgo calculado. La puerta del sótano estaba al final del pasillo. Siempre hacía frío cerca de ella. Giré el viejo pomo de latón, estremeciéndome con el clic del cerrojo. La abrí y me golpeó una ráfaga de aire frío y húmedo que olía a tierra mojada y algo metálico y dulzón. Descomposición. Mi teléfono era mi única luz. Encendí la linterna, el haz tembloroso cortando la oscuridad. Bajé, un escalón a la vez, escuchando cualquier sonido desde arriba. El sótano era como lo recordaba: suelo de cemento, paredes de piedra, trastos apilados en los rincones, muebles viejos, bajo sábanas blancas, como fantasmas, dormidos, cajas con las cosas de mi madre, mis juguetes antiguos. El aire era denso y pesado. Apunté la luz hacia la pared del fondo, donde entraba la tubería principal del agua. Allí había trabajado. Vi su vieja caja de herramientas tirada en el suelo, una llave de tubo al lado, y la sección de la tubería en la que había estado trabajando parecía nueva, limpia. La había reparado, pero mis ojos se fijaron en el suelo a un lado. La mayor parte del suelo era de cemento, pero en ese rincón era solo tierra compacta, y una gran parte de ella, unos 2 metros de largo y 1 de ancho, era diferente. La tierra estaba más oscura, más suelta, no compactada por años en removida en fresca. Me quedé quieto largo rato, con la linterna temblando en la mano. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de la casa, de la ciudad, que nunca mirara atrás, pero no podía. Necesitaba saber. Encontré una vieja paleta de jardín en un cubo oxidado. Me arrodillé en la tierra. Estaba blanda, como pensé. Cedía fácilmente. Empecé a cavar. Mi respiración era entrecortada, temblorosa. El único sonido era el raspar del metal contra alguna piedra, y mi corazón retumbando en mis oídos. El olor a tierra húmeda era intenso, pero debajo, aquel otro olor se hacía más fuerte. No cavé mucho. A unos 30 centímetros de profundidad, la paleta golpeó algo blando, no una piedra. Retrocedí, dejando caer la herramienta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me obligué a alcanzar la tierra suelta. Cerré los ojos, y mis dedos tocaron tela mezclilla, la textura gastada y familiar del pantalón de trabajo de mi padre. Retrocedí, jadeando, pero sabía que tenía que ver. Tenía que estar seguro. Con lágrimas corriendo por mi cara, usé las manos, apartando la tierra. Primero, una pierna, luego un torso, con su camisa de franela favorita, y entonces, el rostro. Era él a mi padre en sus ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, la piel pálida, cerosa, con un corte oscuro en el costado de la cabeza, enredado en sangre seca y tierra. Parecía en paz, de una forma horrible y definitiva. Me quedé mirándolo, el verdadero rostro de mi padre, y un sonido salió de mi garganta, un sollozo ahogado de puro horror. Él se había ido hacía un mes, enterrado en una tumba poco profunda, mientras yo vivía con Crick. El sonido vino de arriba. Un paso suave sobre la madera vieja. Lentamente, levanté la mirada. La luz de mi teléfono siguió mi vista por la escalera oscura. Y allí estaba, de pie en la parte superior de las escaleras, una silueta negra recortada contra la débil luz del pasillo. Solo me miraba. No podía ver su rostro, pero sentía sus ojos. Me congelé, arrodillado junto al cadáver de mi padre, como un animal acorralado. Di otro paso, luego otro. Se movía con una gracia silenciosa y fluida que mi verdadero padre
jamás tuvo. El haz de luz alcanzó su rostro cuando llegó al final de la escalera. Llevaba el pijama de mi padre, tenía sus ojos cansados y arrugados, su cabello gris, y sonreía. No era una sonrisa maliciosa ni triunfante, era triste. Inmensamente triste. Una sonrisa llena de compasión, más aterradora que cualquier ira. Sabía que terminarías descubriéndolo, dijo. Su voz era la de mi padre, pero sin la aspereza de los años, más suave y más tranquila. Lamento que hayas tenido que verlo. No podía hablar, solo mirarlo, con la mente en blanco. Retrocedí, alejándome de él, del cuerpo, hasta chocar con la pared fría. Se detuvo a pocos metros de la fosa, mirando el cuerpo, con la misma expresión pesarosa. Fue un accidente, dijo en voz baja. El penúltimo escalón está podrido. Él llevaba la llave inglesa. Perdió el equilibrio. Cayó golpeó la cabeza contra el suelo de cemento. Fue rápido. No sufrió miró, con los ojos llenos de una extraña compasión. Su último pensamiento fue para ti. Estaba preocupado por ti, por dejarte solo. En mi voz volvió un susurro aterrorizado. ¿Qué eres? Él inclinó la cabeza. Un gesto familiar pero horriblemente extraño. Soy él, dijo y no lo soy. Sabes cómo toda persona proyecta una sombra, ¿verdad? Una versión más oscura y simple de sí misma que la sigue bajo la luz. Piénsame como la otra sombra, la que vive del otro lado del velo. Observamos. Existimos como sus reflejos, sentimos lo que ellos sienten, su alegría, su tristeza. Su amor dio un paso más, y temblé. Se detuvo. Aquel último pensamiento, continuó, casi en un murmullo, el amor que sentía por ti, su miedo a dejarte solo, fue tan poderoso en una vida interrumpida, con tanto por dar. Creó un espacio y me llamó. Yo soy su amor, su deber, su necesidad de cuidarte. Hecho Foreman señaló el sótano. Terminé su trabajo. Arreglé la tubería, lo enterré, para que tú no tuvieras que hacerlo. He estado reparando la casa, asegurándome de que estés a salvo. He intentado ser un buen padre. Las palabras eran una locura, pero en el aire frío y denso de ese sótano sonaban terriblemente reales. Mi padre está muerto, logré decir, con lágrimas empañadas en mis ojos. Tú no eres él. Su sonrisa se desvaneció, y por un instante pareció dolido. No lo soy del todo, admitió, pero también lo soy, en lo que más importaba. No puedo seguir mucho tiempo. El sol me consume, el calor me deshace, pero aquí, en la oscuridad, puedo cuidarte. ¿Puedo estar contigo? Retrocedí hasta golpear la pared con la espalda. El aire estaba tan frío que dolía respirar. No puedes quedarte aquí, dije, la voz quebrada. Esto no está bien, no puedes existir así. Su expresión cambió, la compasión se volvió tristeza profunda, casi humana. No quiero hacerte daño, solo quiero protegerte. Hasta que no necesites a nadie, di otro paso. Y entonces lo vi en su piel, una especie de temblor, un leve parpadeo, como si su forma se disolviera por un segundo y volviera a recomponerse. Por favor, hijo, susurró, con la voz casi quebrándose. No tengas miedo. Me lancé hacia la escalera. Subí corriendo, tropezando, casi cayendo. Sentí que me seguía, su respiración fría en mi nuca, su voz rogando, no te vayas, no me dejes solo, otra vez. Golpeé la puerta, la empujé con fuerza y la cerré tras de mí. Corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta con el pestillo. Me metí en el armario y escribí esto. No sé cuánto tiempo ha pasado. A veces creo oírlo moverse por la casa, murmurando palabras que no entiendo, o llamándome con la voz de mi padre. Otras veces, el silencio es tan profundo que el miedo me parte el alma. No sé si es de noche o de día allá afuera. No sé si sigue ahí, esperando. Pero una cosa sé con certeza. Sea lo que sea que bajó al sótano aquella noche, no era mi padre quien subió.